Buenos días, bienvenidos a este webinar. Vamos a hablar de seguridad en edificios inteligentes. Mi nombre, Andrés Falcón García, soy director de transformación e innovación en Optimity Network. Los invitamos cordialmente a que participen en el chat dejando sus comentarios, dudas y sugerencias que esperamos al final podamos estar respondiendo. Sin más, comenzamos. La idea, platicarles qué está sucediendo en temas de seguridad de la información con respecto a lo que son conocidos como los edificios inteligentes. Generalmente conocemos edificios inteligentes como aquellos tipos de construcciones que de alguna manera brindan servicios de automatización y facilidades para las personas. Por hacer alguna distinción de tantas las que hay, normalmente este tipo de construcciones o edificaciones se dividen en dos tipos, lo que es conocido como domótica y la inmótica. La distinción principal radica en el uso primario de la construcción. La domótica generalmente está enfocado para aquellos tipos de edificaciones o construcciones en donde la función principal es ser casas habitaciones. Y la inmótica, por su parte, se refiere a aquellos tipos de edificios o construcciones que tienen un propósito más general, pero que sin duda concurren personas, como pueden ser centros de salud, hospitales, hoteles, etcétera, ¿no? Donde la función principal no es la vivienda o no la vivienda permanente. En este sentido, las funciones de cada uno de ellos y el tipo de automatización, que es algo que caracteriza a los edificios inteligentes, en la parte de vivienda o la domótica, pues está relacionado con temas de ambientales, la seguridad, el confort y la comunicación. Sin duda conocemos muchos de estos edificios que son construcciones donde tenemos muchos departamentos y todos ya tienen un tipo de comunicación que se brinda. Por otro lado, los que están destinados a otro tipo de servicios generalmente cuentan con estas facilidades y aunque no son tan personalizados como se podría pensar para un hogar, están pensados en la comodidad para ambientes de trabajo o de reuniones. En ese sentido, este tipo de edificios también tiene otras funcionalidades, incluida inteligencia en la estructura. Puede cambiar la estructura o la geometría del edificio. Digo, no es un cambio radical, aunque sí los hay. Eh, Tiene que ver con las instalaciones, nos referimos al agua, la propia administración de los activos de los edificios e incluidos los accesos. Sin duda, esta distinción, lo que podemos observar hoy, que hay complejos que tienen servicios, que tienen gimnasios, que tienen centros comerciales, que incluyen oficinas y también incluyen, por supuesto, departamentos para habitar. Entonces, esta complejidad es lo que de alguna manera podemos ver que esta distinción no podría hacer mucho sentido. Sin embargo, aquí lo que podemos hacer, la principal distinción, es que para la parte de los hogares, el tipo de control a veces depende mucho del inquilino y son, digamos, controles caseros o incluso que brinda la misma administración del edificio, pero son, por decirlo, de baja potencia o como un commodity. En cambio, cuando estamos hablando de inmótica, el tipo de control que se utiliza ya se está yendo cada vez más a lo que se conoce como un control industrial. Entonces, como les comentaba, los edificios inteligentes en general tienen que ver con temas de energía. Energía en el sentido de que administran la luz, administran la seguridad
del edificio, como son las cámaras, los controles de acceso, la administración de las facilidades, como pueden ser los elevadores, las escaleras eléctricas, la parte ambiental, en donde aquí hay una diferencia en la parte energética. En la parte de energía sí hay una conciencia de la parte ambiental y me refiero a la huella ambiental que nosotros dejamos al planeta. Sin embargo, en la parte ambiental propia del edificio se refiere al clima, a aquellas facilidades para darles confort. También se refiere a la parte de iluminación, y la iluminación puede ser en general eh, para la iluminación de las calles alrededor del edificio, la iluminación de las facilidades compartidas, la iluminación en particular de cada una de las oficinas y todo el tema de comunicaciones. Y comunicaciones pueden ser las comunicaciones que de alguna manera utiliza propiamente la administración del hotel, así como las comunicaciones que de alguna manera ya se ofrecen como un valor agregado para los habitantes, los cohabitantes, incluso los usuarios para los edificios que son tipo oficina. En este sentido, se les ofrecen comunicaciones como redes Wi-Fi y bueno, aquí lo que vamos a encontrar es una parte muy, muy importante, ya que dentro de esta distinción vamos a ver dos cosas en temas de seguridad de la información. Por un lado, está habiendo un crecimiento enorme en lo que se le llama el IoT. Esto básicamente se refiere a los dispositivos conectados que normalmente van más allá de las computadoras. A las redes de comunicaciones se están conectando cada vez más los celulares, las televisiones, los vehículos, los teléfonos, no solo los celulares, sino también los teléfonos caseros ya forman parte de la red de comunicaciones, los garages, los videojuegos, las televisiones, incluso algo que se le llama los wearables, que son traerlos en los tenis, en el reloj de pulsera, y esta cantidad de dispositivos está creciendo enormemente. Se estima que a finales de este año vamos a tener casi 50 billones de dispositivos conectados, de entre los cuales el 24% son dispositivos tipo IoT. En México esta tendencia está creciendo más o menos a un ritmo similar. Se ve que el crecimiento es exponencial. Estamos hablando de alrededor de 6 a 10 dispositivos por hogar. Y en México no es muy diferente esa estimación. Básicamente estos dispositivos también se estima que el 80% van a estar conectados en edificios. Pues obviamente porque digo, al menos de los que conocemos, la mayoría, el teléfono celular y el reloj de bolsillo lo estamos portando con nosotros. Pero llevamos un sinfín de dispositivos como es el iPad, la computadora, me refiero a la portátil, y otros dispositivos que estamos conectando. Por otro lado, lo que tenemos es que comienza a haber una convergencia de el control de estos dos mundos de lo que se maneja dentro de un edificio. Por una parte, estos dispositivos que nos ayudan a controlar desde que llegamos a casa la temperatura, los canales de música, qué podemos tener o en el refrigerador, incluso hacer el súper en función del inventario que el propio refrigerador hace, los canales, la preferencia del televisor, eso por un lado. Sin embargo, esto está conectado a unos sistemas que normalmente son conocidos como tecnologías operacionales. Entonces, las tecnologías de la información y las tecnologías operacionales hoy están convergiendo. ¿A qué nos referimos con la convergencia? Normalmente estas redes trabajaban de una manera separada e independiente.
hoy por las facilidades que da este crecimiento y esta integración de muchas tecnologías, las redes son las mismas o de alguna manera se comunican. Existe un espacio en estos edificios que normalmente se llaman de control, en donde ahí administran las cuentas de los usuarios, los controles de acceso, si son por tarjeta o biométricos. Desde ahí controlan el encendido y el apagado de las escaleras. Y vemos que la naturaleza, como dijimos, son variadas, ¿no? Por un lado está la baja potencia, que es para la parte habitacional, y por otro lado la potencia alta, que incluso puede llegar a estos estacionamientos modificables, en donde se hace un mejor aprovechamiento del espacio y no se dedican cajones de estacionamiento por vehículos, sino que se tiene una especie de rueda de la fortuna en donde se acomodan los vehículos, y obviamente mover este peso pues requiere motores de mucha potencia, requieren otro tipo de instrumentación y alimentación, y juntarlos es hoy una facilidad. Sin embargo, esto empieza a ser también un problema de seguridad de la información. Y aquí es donde vamos a empezar el tema de seguridad de la información. En principio, hay que entender que las amenazas en el entorno tecnológico cada vez está creciendo más. El espionaje, quizá no en gran medida, pero hay espionaje gubernamental, militar, a infraestructuras críticas, en donde sí nos vamos a preocupar por el tipo de edificios es el espionaje industrial. Muchos de estos edificios inteligentes están destinados para algunos corporativos, y estas amenazas sí que están buscando cómo robar secretos. Hay un crecimiento enorme de lo que es la delincuencia. La delincuencia, pues obviamente busca monetizar el robo de información, y qué mejor lugar que si pueden comprometer una red donde hay un edificio de 300, 500 inquilinos, pues la cantidad de información que pueden robar es grande. Además, eso para la parte de los inquilinos, que es una preocupación de seguridad de la información. En la parte de tecnologías operativas, vemos que el riesgo puede ser incluso mucho mayor. Digo, sí es preocupante que nos roben nuestro patrimonio, también es preocupante que se puedan apoderar de una red, de un edificio inteligente, y puedan tener control del aire acondicionado. Quizá pueda ser molesto, del control de las luces también nos puedan molestar, pero que tengan control de los elevadores, de los accesos, pueden impedir que alguien salga, por ejemplo, el temblor, que de alguna manera se pueda intervenir una de estas redes y que causen una negación de servicio, y que impidan que se puedan activar salidas de emergencia, elevadores, que no funcionen los controles de acceso o que no permitan desactivarlos. Ese tipo de cosas es la gran preocupación en este tipo de ambientes, y es la gran preocupación en no tanto que nos roben la información de lo que está pasando ahí, sino que puedan lograr controlar esta red. Podemos ver que hay algunos estudios que, si bien hoy los hackeos a este tipo de sistemas es bajo, y realmente estamos hablando de que de cada 100, solo 4 hackeos están dirigidos a unas infraestructuras operacionales. El que sea bajo el número no quiere decir que no sea preocupante, porque como les decía, lo preocupante es que podamos estar poniendo en riesgo la integridad física de las personas. También otro estudio que ha hecho Kaspersky, que es una firma de seguridad de la información, nos dice que el número de computadoras infectadas que administran edificios inteligentes, 4 de cada 10 han tenido un problema de seguridad. Han tenido un problema de seguridad de cualquiera de los diferentes tipos, ya sea que haya tenido un virus, un virus de estos que secuestran la información. Imagínense el secuestro
es el cifrado de los datos de una computadora, que prácticamente la deja inutilizada. Y si esta computadora es el cerebro desde el cual se controla toda la operación del edificio, es realmente preocupante. ¿Cómo se han llegado estas amenazas a estas computadoras? El 26% aproximadamente es a través de Internet. Aquí hay una separación a lo que son smart buildings. Sin embargo, también podemos ver que lo que se le conocen como los sistemas de control eh, se refieren a los sistemas de control de estas infraestructuras. Entonces, van muy emparejados. Los medios removibles, y por eso me refiero a los USBs, a las memorias, incluso las cámaras que ya traen, cuando las conectan, no solo son para cargar la cámara fotográfica, sino también se convierte en un dispositivo de almacenamiento donde están las fotografías, pero también se pueden guardar archivos. Los correos electrónicos es otro de los vectores de ataque, y la otra es la compartición de archivos a través de las computadoras o de los archivos de las computadoras. Digamos, estos han sido los vectores de ataque que más han infectado estos tipos de computadoras que controlan edificios. Por otro lado, también lo que podemos observar es que crecientemente hay una disparidad en estas tecnologías. Por un lado, las tecnologías de la información evolucionan muy rápido. Cada 3, 5 años cambiamos de una computadora. Es decir, la obsolescencia tecnológica, si en 5 años decimos que ya nuestra computadora tecnológica es obsoleta, vemos que las tecnologías operacionales tienen un ritmo de crecimiento, de obsolescencia, y también por el uso al que se le da, no se hacen obsoletos tanto tiempo. Sin embargo, esto nos lleva a otros problemas. El principal problema que hemos observado en este tipo de instalaciones es el software legado. Hay controladoras, PLCs o RTUs, que tienen más de 10 años. Y es que las funcionalidades para prender un motor, un chiller, un aire acondicionado, pues no cambia mucho tecnológicamente. Quizá las nuevas tecnologías tienen muchas facilidades, pero esta tecnología nos va a durar 15, 20 años con un apropiado programa de mantenimiento. Otro gran problema que nos encontramos en este tipo de ambientes operacionales es las configuraciones por defecto. Generalmente cuando instalamos una controladora o un RTU o un dispositivo central, generalmente tenemos configuraciones por defecto. Una configuración por defecto, cuando nosotros sacamos nuestro PLC que controla los calentadores o los sistemas de bombeo de agua, lo instalamos con los passwords que vienen de fábrica, y muy pocas veces tenemos la preocupación de cambiarlas. Es un problema porque al ser dispositivos de marcas conocidas, pues como marca conocida, todos los que conozcan de esa marca, los vendedores, los fabricantes, las empresas de instalación, pues en general conocen estos passwords, ¿no? Y muchas veces son tan simples como admin, el nombre de la marca, del sistema, y esto es muy fácil de explotar. Pueden encontrar en internet los passwords más comunes en las marcas de un controlador o de un PLC de una marca en particular. Están en internet, son comunes, así como los hay para las principales bases de datos y los principales teléfonos celulares o los principales módems de sus casas, también hay para este tipo de dispositivos. Otro tema es que estas redes no son cifradas, no nacieron con ese propósito. De hecho, su propósito no es mucho intercambio de información, es más bien una red de control, es una red de monitoreo, transmite información de cuáles son los valores en base de que están captando sus sensores, cuál es la temperatura actual, cuál es el nivel de agua,
En fin, ese es el tipo de información que transmiten. Es información normalmente en tiempo real. Es muy importante, tiempo real, porque a veces en las comunicaciones estamos acostumbrados a que un retardo pudiera no pasar nada. En este tipo de edificaciones, el tiempo real, acotando lo que podamos entender por tiempo real, es muy importante, porque en ese momento tenemos que apagar el agua. Se podría desbordar el tinaco en ese momento si tenemos 10, 15 minutos de retardo por algún problema. Sin embargo, la carencia de cifrado también lo que podemos ver es que cualquier usuario que pueda tener acceso a esa red eh, puede ver los comandos que se están transmitiendo. Y hay algo que se le conoce como la inyección de comandos, que quizá está hasta abajo, pero al no haber cifrado, alguien puede inyectar un comando para prender una luz, ya que el comando que se manda a través de la red es un protocolo que, aunque son muy particulares de estos sistemas, pues cuando entramos a ese pequeño mundo de la particular es un comando muy, muy genérico, muy establecido de la marca en particular. Entonces, que no haya cifrado me permite leerlo, saber cuál es ese comando, pero también me permite hacer esas inyecciones. Es decir, mandar ese comando para que pueda mover el punto de referencia de la temperatura o lo que sea. El otro tema es el acceso remoto. Generalmente no estamos, aunque hay unos dispositivos, los RTU están cerca de donde está el activo que se quiere controlar. Generalmente tenemos un mecanismo de comunicación para controlarlo. Y hoy con las facilidades de Internet, pues los controlamos hasta desde el ciberespacio. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor desde casa por alguna contingencia yo pudiera tener control de las luces del edificio. Y esto ya es una práctica común en México. Ya existen edificios que ustedes pueden ver que se pueden prender o apagar las luces desde Internet, desde una aplicación web. Y pues bueno, eso sí es una gran preocupación. No menos delicados tenemos todos los demás, como son los procedimientos. Los procedimientos a veces están escritos en un manual que tenemos en una carpeta, no los tenemos resguardados. Otro gran problema que hemos visto es la segmentación de la red. La segmentación de la red es una separación tanto lógica como física de los ambientes de comunicación. Es una buena práctica siempre tenerlos separados. Sin embargo, los puntos débiles es donde se comunica. Generalmente para muchos edificios es muy importante incluso tener lo que se le llama un air gap, que es entre este sistema que administra todo lo que son datos, el internet, el correo, etcétera, no se comunica físicamente con la red que controla las facilidades del edificio. No se conecta en ningún sentido. No hay incluso una separación lógica que se pueda hacer a través de un firewall. Por eso se le llama el espacio de aire. Para yo leer en mi correo que tengo que apagar un calentador porque va a haber mantenimiento, no podría desde ahí mismo, en esa misma computadora, ir a la computadora con la que controlo el calentador. Entonces, eso no sucede en la práctica. Entonces, el siguiente paso es hacer una separación lógica, generar redes un espacio para la red de control y un espacio para la red de datos y definir políticas hacia cada una de estas redes. ¿Cuál es el problema que podemos tener? Si normalmente un ataque de negación de servicio quiere decir que nos mandan o nos inundan el tráfico, podríamos tener problemas si si este tráfico o esta inundación de paquetes llega a nuestra red de control, porque nos va a generar retardos en las comunicaciones. Eso en muchas ocasiones puede ser, pues, está bien, me tardó en abrir o cerrar una válvula, pero puede tener otro tipo de implicaciones en donde a veces un segundo, un milisegundo, puede generar o ocasionar que se cierre una puerta retardada y quizá en ese momento iba saliendo un vehículo
y pueda ocasionar un daño físico, ¿no? Entonces, sí, los retardos en este tipo de redes no hay que reflejarlos, o este tipo de ataques que son muy comunes, no hay que reflejarlos a estas redes de control. Las aplicaciones web, como les comentaba, hay que tener toda esa debida precaución y dejar las aplicaciones web para controlar aquellas cosas como facilidades, ¿no? A lo mejor el encendido y el apagado de las luces, pero tratar de evitar ese problema. Hay un número muy alto de vulneraciones a la seguridad a través de las aplicaciones web. Quizá es el más alto en todo lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Porque generalmente es a través de Internet el mayor espacio de exposición. Ahí están todos los hackers del mundo, ahí están todas las personas que sin ser propiamente un hacker, pueden ser alguien curioso, meterse, ver qué hace la aplicación, ver si pueden prender o apagar una luz. En fin, es la superficie de exposición más abierta. Y como ya lo comenté, el tema de inyección de comandos, si cualquiera de las anteriores está mal, la inyección de comandos, denlo por hecho que es algo que va a suceder. Y generalmente, ¿qué es lo que pasa? De lo que estamos hablando es del riesgo. El riesgo generalmente lo podemos ver como la probabilidad de que un impacto, es decir, de que alguna preocupación se materialice, eh, dada la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad. Ya vimos cuáles tipos de amenazas pueden existir, ya vimos cuáles son las principales vulnerabilidades, aunque hay más. Y estos pues, realmente lo que quieren es información. Pero como ya vimos, también puede ser sabotaje. Pueden sabotear un edificio, incluso por temas de reputación para las empresas como las de ustedes que integran y participan en esta construcción de edificios, pues la reputación de que hackearon el edificio fulanito de tal y les apagaron las luces, sí es molesto, pero hay un tema de reputación. Hay un tema de, oye, ¿tú estarías dispuesto a darle un contrato a una empresa que no toma en serio la seguridad y que si hoy le apagaron las luces, mañana le pueda pagar el servicio del agua o el control de acceso físico? El tema de reputación también vale dinero, es oro para las organizaciones. Se consultó o se ha consultado a algunas organizaciones cuáles son sus principales preocupaciones. Y como los comentaba, a pesar de que el índice de brechas de seguridad en las tecnologías operativas es bajo, hablábamos de un 4%, la realidad es que su mayor preocupación es el tiempo de inactividad. Hablábamos de la negación de servicio. Hablábamos del ransomware. Que le secuestren la computadora de control es inactividad para la empresa o para el control que están haciendo del edificio. La siguiente preocupación es la frecuencia de las vulnerabilidades que no se han parchado. Esto quiere decir que muchos de los problemas de seguridad que tienen los dispositivos generalmente se corrigen porque el fabricante emite esa corrección que es conocida como un parche. La verdad es que es una práctica que normalmente no se realiza. Voy a pensar en un PLC que controla entre otras cosas, el sistema de iluminación, pero también maneja el sistema de control de ambiente de temperatura, pero también controla el sistema de distribución de agua. En ese sentido, cuando sale una actualización de ese PLC, porque encontraron que si le mandabas un comando podría resetearlo, el fabricante que encuentra esa debilidad en su sistema genera la nueva versión del firmware, que es digamos, el sistema operativo del PLC, y lo deja disponible a sus clientes. Sin embargo, este proceso es riesgoso ponerle, no es como que llego con mi firmware, se lo pongo, lo instalo y otra vez estoy funcionando. Hay que hacer pruebas, hay que verificar que otra vez todos los elementos de control funcionen, hay que hacer respaldos de configuraciones, hay que verificar las configuraciones y si no, regresarnos a la versión, aunque con fallas, regresarnos a la versión anterior.
Entonces, por estas razones es muy complicado a veces que funcionen la aplicación de parches. Otro tema que hemos visto y que es importante es el robo de la propiedad intelectual. Muchas veces esta preocupación es importante porque pues, se roban planos, se roban el conocimiento de lo que pasa en ese edificio. A final de cuentas, las señales de control, toda junta, es mucha información valiosa, es saber quién entra, a qué hora sale, cuándo entra, con qué frecuencia, qué periodicidad tiene de sueño, qué horas duerme, porque está en función de cuándo prende la luz, el boiler, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los principales riesgos y ya no es para cerrar un poquito con este diagrama. Una vez identificados estos riesgos, pues hay que ver qué acciones se toman o qué controles se va a tomar. Obviamente lo que hay que reducir son las vulnerabilidades, eliminar estas amenazas y proteger esta información, ¿no? Y bueno, de esto se trata el principal tema. Estos últimos minutos voy a hacer un repaso rápido de un marco de trabajo ampliamente usado para la protección de la seguridad de la información. Y lo que decimos para la seguridad de la información aplica tanto para tecnologías de la información como para las tecnologías operacionales. Están clasificados en tres grandes rubros. Lo que conocemos como los básicos, los fundamentales y los que son los organizacionales. Los básicos es lo que cualquier organización debe de tener como mínimo. Los fundamentales se refieren a las protecciones básicas que también cada organización debe de tener, organización o empresa que administra estos edificios. Los organizacionales son más avanzados, pero hay que tenerlos porque hablan de la madurez de la organización, se refiere a que tengan comités de riesgos, que tengan áreas especializadas de seguridad, de respuesta a incidentes y que estén preocupados de que cada tecnología que se ingresa a esta nueva construcción pues tenga ciertos controles. Los primeros y el primer control es tener un inventario de dispositivos. Hay que tener el inventario de dispositivos en lo que refiere a controles. Por ejemplo, el hardware, lo que son los PLC, los RTU, los IED, los servidores, del software, los sistemas SCADA, los sistemas operativos o los ICS, el firmware de sus PLCs que tengan sus configuraciones, personal, de todo esto hay que tener un inventario de equipos y de los softwares que manejan para que sepan en los siguientes pasos que vamos a ver, por ejemplo, la gestión de vulnerabilidades. Obviamente, identificar cuáles son las vulnerabilidades de ese PLC, de ese software de control, de la computadora que tengo, y esa gestión es identificarla, ya sea a través de elementos pasivos, como es leer las especificaciones y entrar a los sitios de los proveedores para ver qué vulnerabilidades tienen, o activos a través de escaneos. Nosotros generalmente lo hacemos a través de un escáner, donde vemos todas las vulnerabilidades que están reportadas por el tipo de dispositivo y por las versiones que están manejando, ¿no? Entonces, hay que tener un inventario también de las vulnerabilidades. Hay que tener un inventario de las cuentas privilegiadas. Las cuentas privilegiadas son las más peligrosas en el sentido de que es quien puede cambiar la programación del PLC. Es la cuenta que puede cambiar las bases de datos. Es la cuenta que administra el sistema operativo. Entonces, son las cuentas que pueden hacer todo dentro de ese dispositivo, ¿no? Además de hay que tenerlas bien controladas, hay que tenerlas bien almacenadas, ¿no? No sabemos nunca si el trabajador ya no se va a presentar a trabajar y que nos haya dejado esas cuentas es importante a través de un procedimiento que aquí otro de los principales preocupaciones o de los controles es las configuraciones. No dejar las configuraciones por defecto. Remover aquellas configuraciones que no utilizamos. Normalmente estos dispositivos son configurables y tienen abiertas todas las configuraciones para que usen. Para que funcione la mayor de las funcionalidades. Pero una vez que ya los instalamos y los adecuamos a un edificio, hay que remover todas las que no utilizamos, ¿no? Porque a lo mejor hay sensores o puntos de entrada para sensores que hoy no tenemos, que quizá vayamos a tener en un futuro,
pero mientras si no los estamos utilizando, los tenemos que remover. Hay que tener bitácoras de todo. Es una práctica común de que todos los dispositivos de alguna manera registran eventos. Hay que guardarlos y hay que tener una buena práctica para saber en determinado momento qué pasó, incluso para cuestiones de mantenimiento y de soporte para ustedes. El principal problema, como les decía, es el correo electrónico y la navegación web. Hay que tener mecanismos de protección que eviten que nos lleguen virus a través de correo electrónico, incluso que haya un adecuado filtrado de qué páginas web se manejan, no por un tema de censura, pero sí por temas de, hay sitios que tienen una mala reputación porque el solo hecho de entrar a ese sitio a lo mejor nos descarga y nos instala un software malicioso. O entramos a páginas donde hay música gratis, programas gratis. Entonces, hay que hacer también, hay que tener un control de esos sitios. El malware, como les decía, es fundamental. Es lo más destructivo porque el día que nosotros permitimos, consciente o inconscientemente, que un programa se ejecute, en ese momento le estamos dando la propiedad de nuestro equipo a quien diseñó ese programa. Entonces es muy importante tener sistemas anti-malware. Otro tema es el acceso a la red. Hay que controlar muy bien los accesos a la red. Las configuraciones, si hay firewalls o routers o switches industriales que por default tienen la política que se conoce any-to-any o que todos a todos, es decir, todos se pueden comunicar con todos. Y la buena práctica dicen, esa es la primer política que tienes que poner cuando implementas, pero es la primer política que tienes que quitar cuando empiezas a operar. Entonces, si el controlador A solo se debe de conectar al PLC 37, se debe de crear una política que solamente esos dos se pueden conectar, ¿no? Es el mínimo privilegio. Hay que tener esquemas de recuperación de datos, de respaldos, respalden sus configuraciones, respalden su información y manténganlos en lugares seguros. Hay que tener guardado las configuraciones y las configuraciones de las redes para que en determinado momento podamos restablecer y saber, como lo decíamos antes, quién se puede comunicar con quién. Como pueden ver, estos controles normalmente se van ligando. La defensa en perímetros, ya veamos que uno de los principales riesgos es que no están segmentadas las redes. Este control lo que nos dice es segmenta. Segmenta la red de Internet, segmenta la red de los empleados, segmenta la red de las operaciones y cada una mantela diferente. La protección de los datos, cifrar. Siempre que se pueda cifrar en la medida de lo posible, hay que cifrar. Ya las nuevas versiones de dispositivos ya permiten este cifrado de las comunicaciones. Quizá los sistemas legados no, pero hacia las máquinas que controlan sí se pueden realizar esos cifrados. Un aspecto muy importante es otorgar privilegios en función del mínimo privilegio. Esto quiere decir que es en función de la necesidad de conocer. Si alguien no tiene necesidad de acceder al servidor que controla el agua, no debe de tener acceso, así sea el jefe del operador. Entonces, el mínimo privilegio siempre hay que tener. El acceso inalámbrico y más en los edificios inteligentes, casi todos cuentan con redes Wi-Fi, pero también casi todos cuentan con otro tipo de tecnologías que nos permiten comunicarnos. Por ejemplo, las redes celulares. Y el advenimiento de las redes 5G va a hacer una explosión de dispositivos que se estén conectando a la red. ¿Por qué? Porque va a ser muy barata, tiene mucho ancho de banda, nos va a permitir conectar una cantidad ingente de dispositivos, marcapasos, tenis, chamarras, sillones, de veras, la imaginación va a ser el límite y el 80% de estos dispositivos van a estar conectados en espacios habitacionales. En este sentido, proteger esas redes celulares o inalámbricas, porque acceder a una red inalámbrica se puede hacer del edificio vecino
le va a llegar la señal del edificio que está a un lado o de las redes de los servicios que están en la planta baja. El control de cuentas es importante. Hablábamos del control de cuentas privilegiadas. No menos importante, pero también es importante el control de las cuentas. Por ejemplo, muchos de alguna manera le damos una cuenta en la tarjeta inteligente para el acceso. Termina siendo una cuenta de acceso porque allí dentro viene un número de usuario, una contraseña que es gestionada por la tarjeta, pero termina siendo un dato. Pero todo eso reside además del dispositivo o quizá de una botonera donde yo pongo un PIN. Todo eso reside en un servidor principal desde donde se gestiona. Entonces, controlar muy bien esas cuentas y qué privilegios tiene es un aspecto fundamental. Hablábamos de los temas organizacionales. Algo muy importante que nosotros hemos manejado como una política es no descuidar el factor humano. Las personas muchas veces son el riesgo o un riesgo potencial por falta de conocimientos o incluso por conocimientos. Un empleado que está molesto con la organización puede ocasionar un sabotaje, pero también un empleado por desconocimiento de cómo funciona un hacker puede revelar mucha información. Entonces, muchos de los temas de concientización es entrenar a nuestros empleados que no revelen información. Por ejemplo, esto que llaman la ingeniería social. La ingeniería social son técnicas de engaño hacia las personas. Por ejemplo, que alguien le hable y haga una llamada telefónica y diga, oiga, señorita, esa es la recepción del edificio tal. Sí, necesito hablar con el personal de soporte, pero no sé su número. La señorita del conmutador seguramente le va a decir, es fulanito de tal y esta es su extensión. Volvemos a hacer otra llamada a esta persona, le decimos, oye, me pasó tus datos la señorita de recepción X y me dijo que contigo me pusiera en contacto porque vamos a tener un mantenimiento y necesito que me des el nombre del jefe a cargo. Y así puede ir recolectando información a través de ingeniería y plantear un escenario en donde en algún momento él haga un ataque y diga, oye, tu director me acaba de hablar que está por entrar en una reunión, necesito que me pases el password porque están viendo problemas de que están encendiendo y apagando las luces y las vamos a controlar remotamente. Y mucha gente cae en este engaño. Y este tipo de engaños es porque la ingeniería social ataca al ser humano. Trata de engañarlo sabiendo que él es propenso a querer ayudar, a no quedar mal, a ser eficiente, a que no lo vayan a regañar porque se estaban prendiendo los edificios y todo el mundo estaba molesto y quizá no pregunta, a ver, que me hable él o algo que él pueda comprobar que realmente la información se la está solicitando quien la pudiera tener e incluso si es su jefe, que haya un procedimiento de por qué el jefe debería de tener esa contraseña. Eso es un tema de capacitación. A la gente no le podemos poner un firewall o un chip. Hay que capacitarla, hay que entrenarla a no abrir correos electrónicos donde pueda venir un mensaje que diga nómina de la compañía donde él trabaja 2020 y que ese gancho o ese señuelo diga, a ver, yo quiero ver la nómina de cuánto gana mi amigo, mi jefe. Entonces, es un señuelo y quizá cuando lo abre ese archivo y lo que hace es instalar un virus. Entonces, muy importante y algo que muy pocas veces vemos y sobre todo en este tipo de temas, es la concientización. Déjenles comento a manera de anécdota algo que sucedió para una planta nuclear, un virus que se llamó el Stuxnet. Se realizó a través de algo de ingeniería social. Ellos tenían segmentada su red, tenían este air gap, que es decir que la planta nuclear no estaba separada, o más bien estaba separada físicamente y la única manera de comunicarse era que una persona entrara al otro edificio. La forma del engaño fue, dejaron USBs tirados
o se presume que los dejaron tirados en el estacionamiento y alguien lo agarró y lo fue y lo metió en la computadora desde donde controlaban los ventiladores con los que se enriquecía el uranio. Esto es real, esto pasó, es una manera de comentarles cómo sí es posible controlar motores, enfriadoras y mandar un programa que permita tener el control de esta tecnología, en donde el eslabón más débil es por donde se rompe la seguridad. Y el eslabón más débil es el ser humano o los empleados. Otro control para la organización es el software. El software que se desarrolla para controlarlo desde el web, para el control interno, debe pasar por un proceso muy riguroso de seguridad. No es el proceso tradicional de hacer software. Debe ser desarrollado por empresas con un nivel de madurez grande. Yo provengo del área de control como formación, como anécdota, y mi tesis era controlar con una computadora un PLC y prender un motorcito. Eso se puede hacer y, sin embargo, hace muchos años yo no era un profesional de la seguridad y ese programa que hice, lo hice con todos los vicios de seguridad que ustedes se puedan imaginar. Lo hice con lenguajes de programación que son por naturaleza inseguros. Eran muy fáciles de utilizar, sin embargo, la usabilidad siempre va en contra de la seguridad. Entonces, tiene que ser a través de empresas serias que tengan procesos seguros, donde hagan análisis de riesgo, modelado de amenazas, evalúen las vulnerabilidades del código, prueben el código una vez operando, puedan responder ante un incidente y tengan bien identificado cuáles son los programas o sistemas que intervienen y que de manera continua lo estén monitoreando. Incluso cuando retiran un equipo o un software, hay que pasarlo por un proceso seguro. Porque en el software que tiran, en las memorias que van, las tarjetas que se insertan, ahí viene el programa de control. Entonces, muchas veces se daña un equipo, se va el programa con el que hicieron el diagrama de escalera del PLC, se va en esa tarjeta y el fabricante no lo reemplaza. Y muchas veces no sabemos si es el fabricante, es la empresa de mensajería, y ahí se va la información que tenemos. Finalmente, y para concluir esta participación, está lo que es el respuesta a incidentes. Hay que estar preparados para lo peor. Ya no es protegernos para que no nos pase. En algún momento nos va a pasar. Cada día las organizaciones, los edificios, las oficinas están siendo atacadas y está incrementando. Ustedes lo pueden ver hoy el número de amenazas, quienes roban credenciales, cuentas bancarias, nos debitan tarjetas, nos roban el correo electrónico, hay bullying por internet, nos roban las cuentas, suplantación de identidad, todo esto nos está afectando y hay que estar preparados para responder. Hay que tener un equipo de respuesta a incidentes que pueda minimizar y controlar los daños una vez que se detectan. Obviamente tiene que estar monitoreando, saber cuándo hay una amenaza, tiene que investigar porque a veces esto es constitución de delitos y hay que hacer prácticas de forense. Hasta aquí mi participación. Quiero agradecerles su atención. Vamos a dar unos 10 minutos para responder dudas. Voy a leer lo que estuvieron poniendo ahí en los mensajes de dudas y muchas gracias por su atención.